Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer entrega de resultados del Observatorio de Fraude. Estamos muy complacidos de tenerlos acá reunidos en esta iniciativa liderada por Emprender en alianza con FECOLFIN, que se hace realidad gracias a todas las entidades que se comprometieron durante algunos meses en las mesas de trabajo y no solamente con las mesas de trabajo, sino con las distintas actividades realizadas para lograr esta información. Antes de comenzar, me gustaría recordarles algunas normas básicas de etiqueta en línea. Primero, por favor, mantener silenciados los micrófonos al menos de que estemos hablando. Segundo, cambiar nuestro usuario para que quede con nuestro nombre y la entidad de la que estamos representando el día de hoy. Tercero, disfrutar y participar activamente de este espacio. La idea es que esta sea una iniciativa de trabajo colaborativo donde todas las entidades presentes y las que se deseen vincular aprovechen esta información. Y por último, recordarles que la sesión será grabada solo con fines académicos, estar conectados y aceptar nuestra política de tratamiento de datos. El día de hoy, en este observatorio, en este primer entrega de resultados del observatorio, conoceremos las principales tipologías de fraude identificadas y los controles más implementados en los sectores cooperativos y microfinancieros. La agenda del día de hoy van a estar con las palabras de apertura y nos van a acompañar los líderes de las dos entidades que han estado ejecutando esta iniciativa. Haremos una presentación oficial del Observatorio de Fraude, conoceremos los principales conceptos del programa de fraude, los resultados del primer boletín informativo sobre fraude en los sectores cooperativos y microfinancieros y cuáles son las próximas acciones esperadas. ¿Me confirman, por favor? Vamos, señor Enrique. Jason, buen día, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. El Buenos doctor días. Enrique está solucionando unos problemitas técnicos. En cualquier momento ingresa a la reunión, pero para no retrasar la agenda, si quieres, vamos avanzando. Y cuando el doctor Enrique ingrese, entonces le damos unos minutos para que pueda dirigirse al auditorio. Muchas gracias, Catalina. Entonces, para que comencemos formalmente el evento, mientras esperamos al presidente ejecutivo de FECOLFIN, continuamos con las palabras de Julia Ardila, la gerente general de Emprender y líder de esta iniciativa del Observatorio de Fraude. Julie, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Jason, y a todas las personas que están conectadas en este primer reporte de resultados del Observatorio de Fraude, una iniciativa que se gesta desde Emprender en alianza con FECOLFIN con el propósito de abordar estos temas tan relevantes para el sector y que en algunos casos aún no hemos gestionado completamente desde nuestras instituciones. Entonces, pues es un gusto tenerlos aquí conectados, saber que estamos en esta comunidad, en este ecosistema de organizaciones, tanto del sector microfinanciero como del sector cooperativo, interesados en ahondar en esta temática del fraude y en especial establecer acciones concretas que nos permitan mitigar todos los efectos y pérdidas derivados de todas estos fenómenos de fraude que se están observando últimamente y cada vez con mayor auge en nuestro país, en nuestro sector y pues entendiendo también que es un fenómeno global. Bueno, entonces entrando un poco en materia, queremos contarles el propósito del Observatorio de Fraude, el por qué esta iniciativa se vuelve fundamental para Emprender, FECOLFIN y, por supuesto, todas las instituciones que hacen parte del sector. Básicamente, nuestro propósito al gestar esta iniciativa es conformar un ecosistema que nos permita identificar, prevenir, investigar y dar respuesta a los eventos de fraude latentes en las instituciones del sector microfinanciero y del sector solidario, particularmente cooperativas con actividad financiera. ¿Qué buscamos? Pues producir conocimientos, análisis especializados que se conviertan en herramientas de acción y desarrollo de capacidades para que podamos mitigar todos los efectos y pérdidas que se ocasionan de todos los eventos de fraude. Entiéndase fraude con todas las tipologías que podamos identificar en este sentido que enfrentan las organizaciones y que en algunos casos aún no estamos completamente preparados para afrontar. Hemos definido inicialmente unos objetivos para este observatorio.
Uno de ellos es desarrollar capacidades en los equipos de trabajo para prevenir, identificar, mitigar y dar respuesta a estos eventos de fraude a través de espacios de formación, mesas de investigación y repositorios de información. En este punto particularmente nos interesa trabajar con los equipos de trabajo de las instituciones para desarrollar entre todos esas capacidades, esos conocimientos y poder llevar a cabo eventos, actividades de formación, que estemos sentados en mesas de investigación y que podamos en especial crear ese repositorio de datos, ese repositorio de información que nos permita construir y magnificar, cuantificar, por supuesto, todos estos eventos de fraude y de esa manera, teniendo información, teniendo datos, poder dar respuesta oportuna a estos. El segundo objetivo planteado es conectar, por supuesto, conectar a las personas, a los equipos de trabajo que son responsables de la prevención del fraude al interior de las instituciones, pero también entre las mismas organizaciones, que se puedan conectar estos equipos para que no sea solamente un ejercicio interno, un crecimiento interno, sino que se pueda hacer en forma colaborativa para capitalizar esos conocimientos y crear las sinergias necesarias para poder dar respuesta a todas estas situaciones de fraude. El tercer objetivo planteado es generar reportes periódicos con los principales hallazgos de los eventos de fraude en el sector. Es importante tener información, los datos nos darán una visión mucho más clara acerca de todos estos elementos y todas estas situaciones de fraude que se puedan estar generando, y por lo mismo generar reportes, generar estadísticas será vital para poder tener cuantificado el impacto, las pérdidas y también las acciones que se pueden tomar al respecto. Y por último, dentro de esta primera etapa y estos objetivos que hemos planteado para este primer momento, pues es conformar un comité antifraude entre los diferentes actores del sector que colabore en la formulación de estas soluciones y los mecanismos de prevención. Es claro que individualmente cada institución, pues lo puede hacer, pero perdería la posibilidad de enriquecer el ejercicio a partir del conocimiento y la experiencia de las otras organizaciones y otros actores del sector que puedan fortalecer el análisis y la toma de decisiones en este caso. Por lo mismo, buscamos que al conformar ese comité se pueda colaborar entre los diferentes actores y ese comité pueda emanar esas acciones, esos ejes temáticos sobre los cuales podemos desarrollar, desplegar todas las acciones, pero también que ese comité colabore en la formulación de las soluciones y los mecanismos de prevención. Esta iniciativa, con todo este propósito, empieza a darse o empieza a gestarse durante los primeros 2 meses de este año en una sesión en el Consejo de Administración de Emprender, donde reflexionamos acerca de estos temas y de la necesidad de hablar de ello, de explorar qué estaba pasando al interior de las organizaciones y formular espacios de discusión, de conocimiento, de crecimiento alrededor de estos eventos que se venían presentando. Una vez se gesta y se entiende la necesidad en el sector de explorar acerca de estos temas, se conforma un equipo de trabajo que ha acompañado los resultados que ustedes van a ver a lo largo de toda la presentación. Ese trabajo ha estado liderado por Clara Bruckner, líder técnica del Observatorio de Fraude, quien es profesional en administración de empresas, especialista en gestión global de riesgos financieros, asesora externa de la Superintendencia de la Economía Solidaria y ha trabajado en muchos procesos de acompañamiento, desarrollo y formulación de modelos de riesgo y en particular en programas de prevención de fraude al interior del sector solidario. Asimismo, además de Clara, pues hemos contado con Jairo Gutiérrez, profesional en economía, especialista en gestión integral de riesgos financieros, quien también ha aportado desde su conocimiento a la formulación y al aterrizaje de todas estas iniciativas. Tatiana Murillo, líder y especialista también en gestión de riesgos, y pues todo el equipo que ha acompañado, que no los nombro a todos, pero lo que sí quiero dejar mención es que hay un equipo de profesionales especializado que ha acompañado este ejercicio y esta ruta transitada. En esta ruta, pues hemos efectuado 2 conversatorios. El primero, el 14 de marzo, con una asistencia de 432 personas del sector
que fueron convocadas y nos acompañaron en ese primer conversatorio, y un segundo conversatorio en alianza con FECOLFIN el 12 de julio, donde asistieron 455 personas. En estos conversatorios planteamos los primeros escenarios de discusión y aterrizamos algunos conceptos claves de lo que es el fraude, de las tipologías de fraude, el alcance y la magnitud, pero en especial la necesidad de movilizarnos en función de identificar acciones, soluciones concretas que nos permitan prevenir estos eventos. Adicionalmente a los conversatorios, realizamos 7 mesas de trabajo en la cual nos sentamos con 28 instituciones del sector, 24 cooperativas, 2 fundaciones, 2 corporaciones, 80 horas de trabajo dedicado en las mesas de trabajo y en las diferentes actividades desarrolladas. Se generó la primera cartilla con los principales tips antifraude que fueron compartidos vía correo electrónico a los participantes de los 2 conversatorios. Se documentaron 11 casos identificando las causas, los factores de riesgo, los eventos como tal de fraude y los controles aplicados por las instituciones, que será un documento que compartiremos en los próximos días, donde encontrarán detallado cada uno de los casos y todos los elementos que encierra el evento de fraude al interior de las organizaciones. Y aplicamos 106 encuestas con los participantes de los diferentes eventos realizados, con el objetivo de empezar a cuantificar algunas cifras que nos permitan medir la magnitud de lo que estamos hablando. Y en este caso particular, obviamente, entendiendo que estamos en una primera etapa en la cual estamos generando una conciencia, estamos generando las primeras bases de conocimiento en estos temas, pues quisimos también indagar un poco acerca de cómo está Colombia y hacer un comparativo a nivel global en estos temas de fraude, corrupción y otros tipos de crímenes económicos y financieros. Para esto quisimos tomar como referencia un estudio, una encuesta aplicada por la firma PricewaterhouseCoopers, donde entrevistó a 1.028 ejecutivos de diferentes países, 36 países particularmente, de los cuales 191 ejecutivos corresponden a Latinoamérica y 69 ejecutivos a Colombia. En esta encuesta global del crimen y fraude económico 2022-2023, pues encontramos datos que no vamos a entrar a detallarlos uno a uno, solamente quiero dejarles sembrada la necesidad de hablar de estos temas, la necesidad de incrementar nuestro conocimiento al respecto y en particular que el sector cooperativo, el sector microfinanciero pueda alinearse a todas estas dinámicas, entendiendo que el fraude, que la corrupción y que todos estos eventos de crímenes económicos y financieros son una realidad, son una amenaza latente en nuestro sector sobre la cual debemos empezar a accionarnos y a desplegar una serie de mecanismos de prevención, de identificación, de control, de documentación, de investigación que nos permitan, por supuesto, estar preparados para contrarrestar todos estos fenómenos que además son crecientes y que cada vez se sofistican más y incorporan herramientas y técnicas que sorprenden a todos, por supuesto, pero que además afectan de manera directa la operación de las organizaciones. Entonces, simplemente tomando algunas cifras muy generales, en esta encuesta, al preguntar acerca del conocimiento, el nivel de conocimiento de las empresas en general acerca del fraude, la corrupción y otros delitos económicos en las empresas, pues nos encontramos que en alto nivel, un alto nivel de conocimiento, encontramos el 40% de los encuestados, esto a nivel global, a nivel Colombia corresponde al 41%, con amplios conocimientos el 34% a nivel global, a nivel Colombia el 29%, pero con conocimientos limitados, bajos, encontramos a nivel global un resultado del 21% y a nivel Colombia un resultado del 30%. 30% de empresas de la muestra que
para Colombia fue pequeña, pero en últimas nos da una primera base de información. Un 30% de la población que fue encuestada, que corresponde a ejecutivos de diferentes empresas en nuestro país, que manifiestan tener un conocimiento limitado o en algún caso ninguno sobre estos temas de fraude, corrupción y otros delitos económicos en las empresas. Ahora, cuando aplicamos nuestras 106 encuestas en el sector cooperativo y en el sector microfinanciero, pues preguntamos también acerca de cómo se calificaban o cómo contaban ellos al interior de sus organizaciones con acciones y políticas claras para prevenir el fraude y qué tan preparados a nivel de conocimiento de políticas, de acciones se encontraban, y tan solo el 8% responde afirmativamente, positivamente a este interrogante. El 92% dice no, yo todavía como organización siento que no estamos preparados, que no contamos con las acciones, con las políticas claras para prevenir el fraude al interior de la organización, lo que denota la necesidad en las instituciones de profundizar en este tema y desarrollar mecanismos en este sentido. Ahora, de esa encuesta global que mencioné como base de este estudio global, cuando se preguntó a las organizaciones investigadas acerca de si habían experimentado algún fraude en los últimos 24 meses, pues a nivel global el 56% dice sí, sí experimentamos fraude, a nivel Latinoamérica el 32% y a nivel Colombia el 34%. Cuando hicimos una pregunta similar en nuestra encuesta a las 106 personas que contestaron del sector solidario y microfinanciero, el 68% dice sí, sí hemos detectado fraudes al interior de nuestra organización en el año 2022 y en lo corrido del 2023, lo que denota que sí se están presentando eventos de fraude, pero que en comparación a la respuesta o del tema anterior, pues no se cuenta con las políticas y con los mecanismos claros para prevenirlo, para identificarlo, para controlarlo y en algunos casos para gestionarlo y llegar a un feliz término en el mejoramiento de las prácticas internas o la eliminación o la mejora para lograr que estos fraudes no se repitan. Consecuencias del fraude. En la encuesta global, las principales consecuencias, las que fueron más repetidas en América Latina respecto al fraude, son, como consecuencia número uno, la pérdida financiera. Claramente, los fraudes generan pérdidas económicas a las organizaciones. En este caso, el 70% de las empresas que experimentaron fraude, ese fraude condujo a una pérdida financiera. Daño a la marca o a su reputación, por supuesto, también sabemos que es uno de los efectos o consecuencias más latentes. Interrupción en la actividad o en la operación y acciones regulatorias, multas, sanciones, que por supuesto se derivan en algunos casos de estos eventos de fraude. Ahora, los autores de fraude. Los autores de fraude los podemos clasificar en autor externo, autor interno o en algunos casos colusión entre un autor externo e interno. A nivel global, a nivel de autor externo, 49%, Colombia 43%, autor interno a nivel global 28%, a nivel Colombia 20%. Pero la colusión entre un externo y un interno cambia, digamos que el panorama o la relación que Colombia viene teniendo frente a las estadísticas globales y se incrementa de manera importante porque encontramos que en este caso particular estamos por encima de esa media global de los resultados manifestados o expresados en esta encuesta, donde encontramos que este fenómeno de colusión entre interno y externo, por supuesto que tiene un incremento y tiene un porcentaje superior, siendo en Colombia el 36% y a nivel global el 26%, lo que denota la necesidad de continuar trabajando no solamente en esos factores externos que pueden atacar, que pueden generar una incidencia sobre la operación de la organización, sino también a nivel interno, trabajar con los equipos, capacitar, mejorar políticas, desarrollar mecanismos para fortalecer la ética corporativa al interior de las cooperativas e instituciones microfinancieras, y de ahí se desprenden una serie de acciones muy importantes.
En cuanto a los retos que manifestaban estas empresas, pues encontramos que para prevenir, para combatir todos estos temas de fraude, pues hay un elemento que se vuelve determinante y que es el gran reto que tienen las empresas, y es tener el presupuesto suficiente para poder adquirir estas tecnologías, para poder desarrollar y prevenir, digamos que los fraudes a través del uso de tecnologías. Por supuesto, sabemos que las tecnologías que permiten lograr estas prevenciones son costosos. Otro de los elementos fundamentales, pues, es la falta de un sistema que les permita controlar, prevenir, identificar y generar acciones concretas, y los recursos limitados para ejecutar y manejar los resultados que tiene la institución. Me quiero detener en que este punto y estos retos pueden ser abordados en forma colaborativa. Desde el observatorio, en estas discusiones y en estos espacios, no solamente queremos revelar cifras, revelar situaciones, sino también identificar espacios de colaboración en el que las cooperativas, las instituciones del sector puedan unirse y puedan generar a través de economías de escala soluciones colaborativas para combatir estos fenómenos de fraude. Así que dentro del trabajo que se plantea en el observatorio, el trabajo que se plantea en las siguientes sesiones de formación y en el comité antifraude que queremos conformar, pues está precisamente esto: identificar qué podemos hacer en forma colaborativa, qué podemos hacer en forma conjunta, en dónde sumar esfuerzos es importante, y uno de esos factores puede ser en la reducción de los costos para adquirir estas tecnologías, para desarrollar estos sistemas y, por supuesto, para combatir estos fenómenos de manera colaborativa, de manera de bloque, de tal manera que de esa forma sea más fácil, podamos hacerlo en menor tiempo y, por supuesto, con recursos e inversiones menores, porque se haría en forma colaborativa. Simplemente cifras, datos que nos permiten entrar en conciencia, identificar la necesidad de trabajar en esto. El observatorio pretende generar esos espacios de discusión y, por supuesto, que unidos podamos trabajar para encontrar solución a todas estas situaciones. Ahora, después de contadas estas cifras, de expuestos estos temas y de haberles contado la ruta que hemos venido recorriendo a lo largo de estos meses, pues les vamos a mostrar los resultados. Para eso, nuestra especialista Clara Bruckner va a estar a cargo de esta presentación, donde vamos a ver cifras cuantitativas, pero también vamos a ver muchos hallazgos cualitativos que pudieron extraerse a través de las conversaciones y las mesas de trabajo. Así que muchas gracias por continuar aquí conectados con nosotros. Les cedo la palabra a Clara. Clara, muchas gracias por todo tu trabajo y esfuerzo en lograr estos resultados y en que podamos tener primera presentación de resultados de nuestro observatorio. Así que te cedo la palabra. Vale, muchas gracias, Julie. Pues sí, buenos días a todos. Es un espacio muy importante para que todos conozcan cuál fue el resultado de estos talleres que realizamos con las diferentes cooperativas, de las cuales pudimos escuchar percepciones, casos, consecuencias, controles adoptados, mecanismos de identificación, planes de acción y necesidades propias del sector a la luz de tener un programa antifraude, un programa más formal, más estructurado, que les permita identificar, valorar, establecer controles sobre este riesgo que claramente tiene una tendencia a crecer significativamente en el tiempo, que no solo genera pérdidas financieras para las organizaciones, sino también genera pérdidas reputacionales, ¿sí? Es muy importante que entendamos, ¿sí?, que el riesgo de fraude puede tener tres grandes consecuencias, ¿sí? Indudablemente la pérdida financiera es de las que más nos duele, porque claramente eso nos implica afectar la liquidez de una entidad, pudiendo reparar o tener que resarcir esos daños y perjuicios que generan los eventos de fraude, sino que adicional a esa pérdida financiera, podemos tener una pérdida reputacional significativa, que de hecho nos lleve a perder asociados. Es importante que reflexionemos que cuando un evento de fraude se materializa en una cooperativa, pues esta víctima, este asociado, que es usualmente la víctima de los eventos de fraude, pues no solo va a tener una pérdida financiera que va a solicitar resarcir por parte de la entidad solidaria,
sino que también va a reflexionar y va a pensar, independiente de que no tenga la culpa la cooperativa. Puede ser un ciberataque, puede ser un fraude externo, pero el asociado no necesariamente lo va a ver así. El asociado o el cliente de una entidad financiera o el asociado de una cooperativa va a pensar cuál será el sistema de control interno de esta entidad para que este tipo de eventos sucedan. De hecho, el hecho de que aumente la frecuencia de los eventos de fraude es un riesgo muy grande, no solo para la cooperativa, sino para el sector, porque va a ser la percepción de los asociados frente hacia el sector solidario, tiene realmente los controles que se requieren para prevenir, detectar, dar respuesta a estos eventos de fraude. Esto puede llevar a que cooperativas que son víctimas de eventos de fraude, que hoy quizás en algunos son más frecuentes, en otros más esporádicos, pero esto tiende a crecer como una bola de nieve. Y el problema es que los asociados, como entre ellos se conocen, entre ellos se referencian, se comunican entre ellos, pues esto comienza a generar una referenciación negativa hacia las entidades, que repito, podría generar un riesgo de retiro de recursos por parte de los asociados. Entonces, esta gestión de este riesgo es de gran responsabilidad para las entidades, ¿sí? Tenemos que verlo como un riesgo altamente significativo, una exposición a un riesgo que tenemos que gestionar lo antes posible. Y gestionar lo antes posible no es dar una respuesta a un evento que sucedió, sino realmente es dar una respuesta más ordenada, más sistemática, más estructurada, que haga relación a que ya hay que pensar en un sistema de administración para el riesgo de fraude, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas entidades en el sector le dan respuesta al evento que se generó, que se materializó y se sienten tranquilas con ello. Entonces dicen, ok, este evento se generó, ya adoptamos un control, podemos dormir en paz. Pero ¿y qué pasa con las demás tipologías, con los demás eventos, sí, que pueden a futuro materializarse y de los cuales voy a esperar a dar respuestas cuando ellos se den? Porque eso no sería realmente una política preventiva, sería más bien una política de respuesta que puede no ser responsable a la luz de los asociados de una cooperativa. Nosotros desde el sector solidario somos responsables de la administración de los recursos de los asociados y tenemos que velar porque esos recursos, ¿sí? Estén bien custodiados, ¿sí? No podemos permitirnos no tener controles, no tener un programa estructurado antifraude que busque proteger esos recursos de esos asociados. Sí, eso es una obligación. De hecho, hoy está incorporada dentro del sistema de administración de riesgo operativo, SARO, cuando la Superintendencia de Economía Solidaria habló de la clasificación de los eventos y de la gestión que debía hacerse sobre los riesgos operativos, de los cuales fraude podría ser hoy de los más significativos. Entonces es muy importante tenerlo presente. La gestión de fraude, ¿sí? Debemos enfocarla hacia un programa antifraude que nos permita prevenir, detectar e investigar los eventos de fraude. El prevenir implica que yo no voy a esperar a que ocurra un evento para darle una respuesta, ¿sí? Que es lo que pareciese tiende a suceder en algunas entidades del sector solidario, sino que realmente el prevenir implica que tenemos un programa antifraude estructurado con unos controles claramente definidos en función a los riesgos que hemos identificado como exposición, ¿sí? Entonces, el prevenir conlleva adoptar un conjunto de controles, ¿sí? Que nos permitan prevenir, que nos permitan detectar estos eventos de riesgo y dar respuesta. También es muy importante la etapa de la investigación del mecanismo forense, porque ese nos va a permitir definir dónde hubo debilidades, dónde tuvimos falencias en el sistema de control interno y de ser así, cómo debemos redefinir nuestros controles. De ahí que el programa antifraude realmente se enfoque en la prevención, detección e investigación de los eventos de fraude. Ese programa antifraude claramente debe tener en cuenta unas tipologías de fraude, que son las que hoy está expuesto.
no solo las entidades del sector financiero, sino las entidades del sector solidario. Estas tipologías, que fue lo que buscamos evaluar en parte con los talleres que realizamos, a la luz de tratar de analizar qué tan expuestos estaban las cooperativas a estos tipos de eventos de fraude. Claramente esto sí se da en el sector solidario, ¿sí? Igual que se da en el sector financiero, y es que estamos expuestos a eventos de corrupción, estamos expuestos a eventos asociados a la apropiación ilegal de activos, estamos expuestos a eventos asociados a fraudes en cifras de estados financieros y no financieros. ¿De dónde sale esta clasificación? Y luego les mostraremos un poco los resultados que se obtuvieron. Esta clasificación nace de lo que se llama el árbol del fraude, que fue publicado por la ACFE, por la Asociación de Expertos de Fraude Norteamericana, y absorbido a través del estándar COSO, el Sistema de Control Interno, un estándar internacional muy robusto en temas de control interno con enfoque a gestión de riesgos. Bajo esa adopción, pues nace estas tipologías. Quiero que las conozcan para que ya entendiéndolas podamos entender mejores los resultados que se obtuvieron de los talleres. Cuando hablamos de la primera tipología de corrupción, nos enfocamos a dos líneas, soborno y conflictos de interés. Cuando hablamos de soborno, podemos hacer alusión a soborno interno, es decir, a terceros externos que intentan sobornar a nuestros empleados a cambio de obtener algún tipo de beneficio, ¿sí? Cuando hablamos de conflictos de interés, hablamos de aquellas situaciones donde un empleado, dado su cargo, tiene una disyuntiva entre tomar una decisión que lo beneficie a él, perjudicando a la organización. Los conflictos de interés en el sector solidario son muy comunes, tanto en procesos de adquisición de activos como en procesos de otorgamiento de crédito, en selección de personal y evaluación de desempeño, y claramente tienen que ser gestionados. Esto se ha visualizado no solo en el análisis del sector, sino también por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, que de hecho a través del marco normativo del SIAR, del Sistema Integral de Administración de Riesgos, hace alusión a que las entidades deben identificar y gestionar los eventos que generan conflictos de interés y que claramente están afectando los gobiernos corporativos de las cooperativas, ¿sí? Las cooperativas tienen indudablemente un objeto social excesivamente importante para el país, ¿sí? Y están llamadas a crecer, ¿sí? A hacer mayor inclusión financiera, a tener mayor impacto en las actividades de financiación y de captación. Pero parte de las debilidades que frenan ciertamente su crecimiento es el gobierno corporativo. Entonces, eso es un tema a fortalecer considerablemente. Luego entramos a la segunda tipología, que es la apropiación ilegal de activos. La apropiación ilegal de activos hace referencia al robo, ¿sí? A la apropiación indebida de los recursos de la entidad. Sobre ello, hoy tenemos tres grandes grupos: el robo de dinero y títulos valores, si hablamos de portafolios de inversión; el robo de bienes, de activos físicos, ya sea por parte de personal interno o de personal externo, pero igual son activos que le pertenecen a la cooperativa, algunos son activos físicos, ¿sí? Que indudablemente están expuestos a que alguien los tome sin autorización. Y robo de información. Entonces, ahí es donde juega el sistema de gestión de seguridad de la información, especialmente el elemento confidencialidad, que es realmente donde se trabaja mucho a la luz del fraude. Y tercero, los fraudes en cifras de estados financieros y no financieros. Esta tipología hace relación a la manipulación de cifras que puede realizar una alta dirección para mostrar resultados que no obedecen a la realidad, ejemplo, a consejos de administración o juntas directivas, o mostrar reportes con indicadores adicionales a los que están en estados financieros, quizás para tener
que se tenga una mayor percepción sobre la gestión que tiene una alta dirección, o el hecho de querer recibir bonificaciones por resultados cuando realmente estos no se han obtenido, o sencillamente por el hecho de poder adquirir créditos con sector financiero, de los cuales se está mostrando una situación financiera que no es la real de la entidad. Esto es realmente, digamos, las tipologías de fraude, es a las que se está expuesto como organización, independiente de hecho del sector al cual se pertenezca. Siempre habrá eventos de riesgo asociados a corrupción, apropiación ilegal de activos y fraude de estados financieros y no financieros. Y sobre ello se tiene que enfocar el programa antifraude que realicen las organizaciones. Ya más adelante les voy a mostrar un poco el tema de la tipología que se logró identificar o las tipologías que se lograron identificar de los talleres realizados en el sector solidario. Bueno, adicional a ello, y es uno de los resultados interesantes y el por qué traigo a colación el triángulo del fraude, hoy polígono del fraude, ya hace relación a que un porcentaje muy alto de los eventos de fraude lleva detrás un empleado al interior de la organización. Y esto es un factor común, no solo en Colombia y en el sector solidario y en el sector financiero, sino que es muy común a todas las organizaciones casi que a nivel mundial, ¿sí? Quizás porque los empleados finalmente son los que conocen las políticas, los procesos, los procedimientos al interior de la entidad, conocen las debilidades que hay. Entonces, eso apertura, obviamente, una oportunidad para hacer fraudes coalicionados con externos, ¿sí? Entonces, lo que sí muestra, y más adelante vamos a ver, tanto el resultado de los talleres que tuvimos, como lo que otros estudios realizados no solo en Colombia, ejemplo por revisoras fiscales como puede ser Deloitte o Pricewaterhouse, bueno, y Price and Coopers, em, y también visualizaba, ejemplo, el caso de la ACFE, la Asociación de Expertos de Fraude Norteamericana, es que sí hay una alta incorporación de empleados haciendo fraude con terceros. Entonces, eso nos genera un reto, y es el reto de que no solo podemos establecer controles pensando en un fraude externo, sino que tenemos que pensar en que también hay que adoptar lineamientos éticos más fuertes, regímenes sancionatorios más estrictos a la luz de las organizaciones, que no solo se trata de crear un sistema de control interno basado en controles hacia terceros, sino que al interior de la organización tenemos que fortalecer la cultura de riesgos, una cultura de riesgos donde todos los empleados de una organización participen de forma activa en la gestión de este riesgo. De ahí, para entender un poco el que lleva, digamos, a un fraude interno, el que lleva a que un empleado dentro de una organización realice un fraude y cómo yo desincentivo ese tipo de actuaciones, pues entra realmente lo que se conoce como el triángulo o el polígono del fraude, que nos debe entender un poco cómo actúa ese empleado o ese trabajador que lo lleva a hacer estos eventos. Pero antes de eso, quiero que visualicen un estudio que, aunque es de 1993, se puede entender un poco antiguo, no significa que hoy los estudios no demuestren que se sigue aplicando, que esto realmente sí es una realidad. Y es que miren a la luz del fraude interno lo que esto representa. Según un estudio de conducta, sí, bueno, de 3 autores que aquí están referenciados, encontramos que de un 100% de personas, que lo podríamos entender como de cada 100 personas, 20 son totalmente honestas, 20 son deshonestas y 60 depende de la situación. Resulta que este estudio es súper interesante, no solo a la luz de entender el fraude interno, a la luz de entender ese trabajador, sino también a la luz de entender nuestros asociados y terceros en las operaciones de crédito y también quizás en captación. Hablamos de autorrobos y demás. Entonces, fíjense lo interesante de pensar, porque esto es un análisis poblacional, ¿sí? Poblacional, en el cual se dice que de cada 100 personas, 20 son totalmente honestas.
Esas son las personas que tenemos que entrar a reclutar en nuestras organizaciones. Son los asociados que buscamos para otorgarles crédito, para que aperturen productos de captación y que nos dan tranquilidad. Nos preocupa que de cada 100 personas, 20 sean totalmente deshonestos, independiente de su situación financiera y de sus condiciones. Y 60 dependa de la situación. Esto es lo que explica el dependa de la situación, por qué los eventos de fraude, ¿sí? Y de riesgo crediticio guardan tanta relación con los ciclos económicos, porque estos eventos de riesgo son procíclicos, porque es que indudablemente los ciclos económicos que conllevan detrás temas como desempleo, bajo crecimiento económico, inflación y demás, son un estímulo altísimo a los eventos de fraude, como claramente también son indudablemente eventos que se generan en afectaciones en los recaudos de cartera, en el riesgo crediticio. Entonces, poder entender esto a la luz de qué adopciones adoptar es excesivamente importante. A la luz del fraude interno, ¿sí? Nosotros tenemos un reto gigantesco desde el sector solidario, como también lo tienen todas las organizaciones independientes del sector que acá participen. Y es que tenemos que crear dentro de los procesos de selección de personal evaluaciones muy objetivas que no es tan fácil de desarrollar para tratar de identificar la ética de las personas, como cómo estas personas actuarían ante ciertas situaciones, para poder tratar de entender un poco la forma como piensan y cómo actuarían, ¿sí? Y poder medir la ética de ellas. Entonces, hoy realmente estos procesos de selección ya no se van a enfocar solo a un tema de si usted tiene conocimiento y los N 1000 títulos de posgrado. Ya no se van a enfocar en solo la experiencia que tiene, sino en las actuaciones éticas, ¿sí? Que tenga a la luz de un compromiso laboral. Entonces, eso es un reto grande que indudablemente hoy tenemos. Bueno, de ello, del entendimiento de cómo funcionan las personas, se utilizó, digamos, el triángulo y polígono del fraude, en el cual hablamos de 3 grandes aristas: oportunidad, actitud, motivación. Y si nosotros entendemos este polígono del fraude, vamos a adoptar políticas y controles para tratar de prevenir dentro de lo posible que trabajadores al interior de nuestras organizaciones, ¿sí?, participen de los eventos de fraude. El primero hace referencia a la motivación, que es lo que realmente lleva a un trabajador, a un empleado, a un colaborador a hacer un evento de fraude. Claramente esto lleva implícitamente, uno, la necesidad económica, quizás es la causal más grande por la que un empleado hace fraude, la necesidad económica. Hay, digamos, otro porcentaje quizás menor que hace referencia a los que hacen fraude más por mejorar su calidad de vida. Y 3, en un porcentaje un poco más pequeño, los que de alguna forma los presionan para hacer eventos de fraude, o sea, personas que per se quieren realizar en su día a día las actividades de forma adecuada, pero lamentablemente hay un jefe, una instancia superior que presiona para que se aprueben ciertas actividades o ciertos beneficios a terceros sin que ello realmente obedezca al deber ser. Esa es la motivación. La actitud, un tema muy interesante que va asociado a la conciencia de la persona. Cómo una persona entra a lavar su conciencia para no sentirse culpable de que hizo un evento de fraude, ¿sí? Entonces nacen frases muy interesantes como lo hago porque esto me lo merezco, quizás no me pagan bien, me están explotando laboralmente, lo hago por mi familia, por la necesidad de mi familia, voy a jinetear el dinero, pero no se preocupen que lo voy a devolver más adelante, ¿sí? Sin que ello implique que detrás hay un riesgo de no poder regresar esos recursos y el perjuicio per se que le dejan a las organizaciones, ¿sí? Entonces, esa es la actitud, ¿no? Cómo lavan su cerebro, su conciencia para no sentirse culpables. Y la oportunidad, que es de los puntos que tenemos que atacar, y la oportunidad es la debilidad en el sistema de control interno. El que haya controles muy débiles que abren la puerta para que las personas hagan fraude.
A la luz del fraude interno se puede trabajar en cada uno de estos 3 puntos. Unos es quizás un poco más fácil de trabajar que otros, ¿sí? Pero lo que es claro es que un sistema de administración de riesgo de fraude, un programa antifraude, tiene que tener un foco hacia los 3 puntos con mucho énfasis a la oportunidad. Al definitivamente tener una matriz de riesgos con unos riesgos claramente identificados y unos controles asignados a esos eventos de riesgo. Riesgo que no se haya identificado, control que no se va a definir ni se va a aplicar. Por eso el programa antifraude es un programa sistémico y estructurado que claramente lleva de una forma ordenada, alineada, a identificar una exposición al riesgo, a definir y valorar la efectividad de unos controles para finalmente llegar a un riesgo residual neto que obedezca a nuestro apetito al riesgo, que obedezca a esa exposición que nos da tranquilidad razonable frente al riesgo al cual estamos expuestos. Entonces, indudablemente, hay mucho que trabajar sobre este triángulo o polígono del fraude, ¿sí? Y que, repito, es muy, muy interesante, pues a la luz no solo de visualizarlo en los empleados, en los trabajadores, sino también visualizarlo en los terceros con los cuales tenemos algún tipo de relacionamiento, ¿sí? Es bien, bien importante. Bueno. Ya digamos, llevando esa introducción, ¿sí? Podemos entrar a visualizar lo que son algunas cifras, ¿sí? Quisimos traerles algunas cifras, unas a nivel de estudios locales e internacionales y otro ya a la luz de nuestros resultados propios de los talleres que realizamos. Lo que sí es interesante y hay que hacer claridad es que los resultados están 100% alineados. Es decir, que esos resultados que nos muestran estudios como la CFE, estudios de Deloitte, estudios de Price, pues realmente están bien alineados con los resultados que nosotros obtuvimos de los talleres que realizamos con un grupo de cooperativas. Entonces es bien interesante ver que este efecto de fraude pues obedece como a patrones comunes, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. ¿Mm? Bueno, entonces voy a empezar con algunas cifras de estudios internacionales y locales y luego los vamos a visualizar con los resultados que obtuvimos de el taller que se realizó con este grupo de cooperativas y sobre ello vamos a generar unas conclusiones muy importantes para todos. ¿Sí? Bueno. Lo primero, más o menos, vamos, digamos, de lo global a lo específico. Más o menos las pérdidas por fraude sí han tendido a crecer de una forma excesivamente significativa a nivel mundial, ¿sí? De acuerdo a un estudio de la CFE, fraudes, y estamos hablando de fraudes consolidados a los diferentes sectores, ¿sí? Está alrededor de 3,6 billones de dólares, de los cuales más de la mitad de estos fraudes involucraron empleados. El 8% de los fraudes guardó relación con las criptomonedas. El 50% de los fraudes recaían en 4 departamentos a nivel organizacional: operaciones, contabilidad, alta dirección, ejecutivos y áreas comerciales. Si lo visualizan, es un resultado bastante lógico, porque claro, las áreas de operaciones son las áreas que conocen los procedimientos a nivel organizacional, son responsables, ¿sí?, de poder aportar a que la gestión de transacciones, de operaciones a nivel organizacional se haga de forma adecuada. Claramente, ellos conocen las debilidades que hay en los sistemas a través de los cuales se realizan esas transacciones o esas operaciones, ¿sí? Entonces, es interesante. Está el área contable, ¿sí? Con un 2%. Sin embargo, esta área contable hay que hacer claridad que es un área contable que puede estar o no realmente detrás, siendo presionada por una alta dirección a la luz del concepto de cifras de estados financieros y generación de resultados. Sí, quizás las áreas financieras sensibles a fraude guardan relaciones con las áreas de tesorería,
porque claramente la tesorería sí maneja el flujo de caja, sí maneja el fondo de liquidez, sí maneja el colchón de activos líquidos y obviamente toda área que implique el manejo de recursos financieros siempre será sensible a eventos de fraude. Entonces, fijémonos que operaciones es más por conocer las debilidades en los procedimientos, en las operaciones y transacciones de la forma como se llevan a cabo, se registran y demás. La contabilidad, con un enfoque más hacia el área financiera, es por el hecho del manejo del flujo de caja y el portafolio de inversiones. Porque indudablemente donde hay manejo efectivo hay altísima posibilidad de exposición al riesgo de fraude. Ejecutivos. No debe dejar de llamarnos la atención el tema de ejecutivos, que pues los ejecutivos obviamente toman decisiones, ¿sí? Y el tomar decisiones les da cierto poder para generar materialización de eventos que generan conflictos de interés. Entonces, cuando yo les hablaba del CIAR y de los conflictos de interés que se generan en el sector, pues guarda mucha relación claramente la alta dirección y los consejos de administración. Las áreas comerciales. Sí, indudablemente es un factor muy común, ¿sí? Y si lo vemos a la luz del triángulo del polígono de fraude, el tema de la presión, ¿sí? Y hablamos en temas asociados no solo a sus necesidades económicas, sino también al cumplimiento de las metas comerciales. A veces pueden ser de hecho inalcanzables y demás, pues generan cierta exposición al área comercial. Claramente, nada justifica que una persona haga fraude, pero sí hay que entender muy bien las causas que llevan a que una persona haga fraude para tratar de buscar dar algún tipo de respuesta y prevenir que ellos incurran en este tipo de situaciones. Uno de los errores más comunes, yo no podría decir que eso es como tanto del sector financiero como del sector solidario, y es interesante porque los estándares de Basilea en algún momento se pudo mencionar, especialmente en Basilea 3, y era la famosa alineación del apetito al riesgo con la planeación financiera y el presupuesto, ¿sí? Cuando se hacía alusión a que un apetito al riesgo guardaba relación con definir unas políticas, unos umbrales de aceptación sobre unos indicadores, que se esperaba de ello en función, ¿sí? A las metas y el presupuesto. Hay claramente una desalineación y eso es un reto a nivel organizacional. Hay una desalineación muy grande en las organizaciones entre lo que es la definición del presupuesto, de la planeación financiera versus lo que es el perfil de riesgo que se quiere. Es claro que todos quisiéramos, ¿sí? Tener presupuestos muy ambiciosos en crecimientos. Si uno lo aplicara al caso del sector financiero y del sector solidario, pues qué más que crecer la cartera bruta es la gran alegría para todas las entidades. Indudablemente viene la segunda parte, y es sí, crecer la cartera, pero siempre y cuando se mantenga un perfil de riesgo que implique asumir un riesgo muy acorde a nuestro apetito al riesgo. El problema está cuando se definen presupuestos excesivamente ambiciosos, ¿sí? Que obviamente llevan detrás unas metas comerciales muy ambiciosas, de las cuales no hay detrás un sustento técnico que diga, sí, vamos a crecer una cartera X porcentaje, pero detrás de ese crecimiento de cartera hay unos nuevos productos o hay unos productos ya con unos mercados objetivos claramente definidos, ¿sí? Ya es claro a quién vamos a llegar, cuál es el tamaño de ese mercado, cuál es el porcentaje que podemos lograr o alcanzar y que eso hace que la meta comercial y los mecanismos y las herramientas y las estrategias que les demos a las áreas comerciales conlleven a que sea viable dar cumplimiento a esos presupuestos y esa planeación financiera. Pero eso es lo que algunas organizaciones o muchas no lo están haciendo. Entonces están incentivando de una forma terrible a que las áreas comerciales hagan eventos de fraude. ¿Sí? Repito, yo no excuso que las áreas de fraude, que las áreas comerciales hagan fraude. No, no hay excusa. Pero parece que las organizaciones lo que hacen es darle más herramientas para que ellos terminen haciendo eventos de fraude, o sea, más presión. Por eso yo les hablaba de que hoy ya no es un triángulo, sino un polígono, porque es que el polígono del fraude incorporó la palabra presión.
como que presión es como ahondar, es como darle más, ¿sí? Más puntitos a ese comercial, como más incentivos para hacer eventos de fraude por temas de presión. Entonces, si hay un reto muy grande en lo que es la alineación del apetito al riesgo de las entidades frente a lo que es el presupuesto, la planeación financiera, pero a la vez lo que es el plan estratégico comercial, en el cual, repito, haya mercados objetivos claramente definidos, cuantificados, estrategias, mecanismos, herramientas para dar una viabilidad que un área comercial pueda cumplir con una meta comercial. Porque de no ser así, el incentivo a fraude es total, total. ¿Sí? Y hay que desincentivar los eventos de fraude. ¿Por qué? Porque las consecuencias para las personas que hacen los fraudes no son muy altas. Un estudio de la CFE mostró algo súper interesante, y es que el 99% de los eventos de fraude, a la luz de las consecuencias que se generaron para esos responsables, en general no hubo consecuencias. Es decir, tan solo el 1% terminó en la cárcel. El 99% no tuvo realmente consecuencias representativas, más allá de un despido del cual indudablemente no necesariamente eso puede o no afectar su aspecto laboral, ¿sí? Y lo sabemos porque en el caso de Colombia es todavía más complejo, ¿sí? Cuando nosotros preguntábamos en los talleres un poco las consecuencias que se habían tenido sobre aquellas personas que realizaron fraude, ¿sí? Indudablemente, y es lo que uno esperaría, es que es un despido, ¿sí? Un despido que puede ser con o sin justa causa dependiendo de la facilidad con la cual yo pueda hacer un levantamiento de cargos contra esos empleados, entendiendo que la legislación laboral en Colombia es compleja frente a ello. Entonces, eso llevó a que muchas organizaciones no necesariamente levantaran cargos y colocaran demandas penales. Hubo unas que sí, porque el seguro de fraude las obliga a hacerlo, pero las que no tienen seguro de fraude no lo hicieron. Y los que pusieron demandas, ¿sí? Para dar cumplimiento a su seguro de fraude, pues es que estas demandas, muchas de ellas, y eso también se comentaba mucho en los talleres, se consideran de montos menores, lo que implica que obviamente el órgano investigador, dígase la fiscalía, pues tiene que dar una priorización sobre los eventos, lo que hace que muchos de estos eventos de cuantía menor terminen en una simple investigación archivada y los empleados pues no tengan grandes consecuencias al respecto. Entonces, por eso, repito, hay que tratar mucho el tema del polígono del fraude, ¿sí? Mucho los procesos de selección muy estrictos a la luz de poder valorar los lineamientos de ética en las personas, porque ese es realmente el reto que tenemos, ¿no? Que tenemos. Muy bien. Frente a cuántas personas cometen los eventos de fraude, también es súper interesante. Porque uno realmente, y esto sí lo mostraba el estudio, y creo que en Colombia también se visualiza bastante bien, es que ya no es una única persona haciendo un evento de fraude, sino que se están conformando, son mafias para hacer eventos de fraude. Esto sí ha sido claramente identificado en el sector financiero, que definitivamente fraudes en temas asociados a colocación de créditos, ¿sí? Fraudes en productos de captación ya no son eventos esporádicos de un único cliente o de dos, sino que realmente ya estamos hablando de mafias totalmente estructuradas, con pleno conocimiento de cómo funcionan en cierta forma los procedimientos de las entidades, ¿sí? Y que ya basados en ellos han definido toda una estrategia y todo un actuar para poder materializar los eventos de fraude. Esto también se replica a nivel internacional, ¿sí? De acuerdo a este estudio que se cerró a 2022 y se publicó en 2023, se hablaba de que el 42% de los casos obedecían a un perpetrador, obedecían a una persona, ya 20% a dos y el 38% a tres o más. Sin embargo, repito, esto sí ha tendido a aumentar significativamente, es decir, cada vez se habla de un número de personas mayor, ¿sí? De grupos que entran a realizar eventos de fraude
a nivel organizacional. De hecho, esto también lo visualizamos en los talleres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entrábamos a analizar los eventos de fraude, encontrábamos que realmente no necesariamente era una persona, sí era un conjunto de personas y en algunos, de hecho, se creían que era como pequeños grupos delincuenciales queriendo hacer esos eventos de fraude. Entonces creo que está muy alineado lo que pasa en Colombia definitivamente con lo que pasa a nivel internacional. Frente a las tipologías de fraude, ¿sí? Si vemos la tipología de fraude, la más grande, que es como el circulito verde, que es como lo más grande, porque algunos eventos se cruzan o tienen ciertas intersecciones entre ellos, más grande de todos, indudablemente es la apropiación indebida de los activos, es decir, el robo de dinero, el robo de títulos valores, el robo de bienes, de activos físicos de las organizaciones y el robo de información. Eso representó dentro de toda la torta el 47% de los eventos a nivel global. Para nuestros talleres de fraude, lo vamos a ver más adelante, también llegó a la misma conclusión, que indudablemente la tipología que predomina en los eventos de fraude es la apropiación indebida de los recursos. Especialmente hablamos de dinero, ¿sí? De dinero. Por eso muchos de nuestros eventos van realmente asociados a productos de captación y colocación. Entonces, sí estamos bastante alineados entre los estudios internacionales locales y lo que trabajamos de sector solidario. Ahí vamos, digamos, 47%. La corrupción unida a la apropiación indebida de activos sumó el 32%, mientras que la corrupción única asumió el 12%. Este tema de apropiación indebida y corrupción del 32% es muy interesante, porque obviamente estamos haciendo alusión en corrupción a conflictos de interés y sobornos. Entonces, con ello lo que claramente concluimos es que el hecho de que ciertas personas por su cargo, rol o funciones puedan ejercer o se les facilita el evento de fraude, pues coaliciona con el evento como tal, ¿sí? Que es muy importante y muy interesante, ¿sí? Ya el caso de frecuencia en cuanto al número de eventos asociados a fraudes en cifras de estados financieros sí es un poco más pequeño. Realmente representó el 1%. Es decir, este cuadro lo que muestra es a la luz de la frecuencia del número de eventos expresada en término porcentual, a qué tipologías corresponde. Y lo que realmente podemos concluir es que la frecuencia, el número de eventos más significativo, claramente estuvo en la apropiación indebida de los activos, ¿sí? De los activos. Luego tenemos algo que a mí me pareció súper interesante de mostrar acá, y es el tema de si queda o no queda evidencia de los eventos de fraude, ¿sí? Porque claro, en la medida en que quede evidencia, esto nos facilita considerablemente no solo el levantamiento de cargos para el caso de los empleados a la luz del fraude interno, sino también nos da pruebas para poder entregar al organismo investigador, en este caso la Fiscalía, para realizar las respectivas investigaciones, ¿sí? Entonces es interesante porque el estudio a nivel internacional mostró que en el 57%, ¿sí? Realmente de los casos, ¿sí? Hay un concepto de evidencia. Entonces miren lo interesante, que tengamos evidencia creada de los fraudes 57%, que haya evidencia alterada 52% y evidencia destruida por empleados 37%. Es decir, es interesante el tema de la evidencia a la luz de los fraudes. También es interesante el tipo de evidencia, ¿sí? Porque lo que se visualiza es que la mayoría de la evidencia es evidencia electrónica, ¿sí? Evidencia únicamente física obedece al 18%, ¿sí? Al 18%. Entonces es bien interesante este recuadro. Frente a, y esto es muy interesante, el concepto de tipos, de áreas que detectar. Esto también es súper interesante, los mecanismos de detección de los eventos de fraude.
¿sí? Realmente, irónicamente, uno pensaría que quizás más por áreas de riesgo, por áreas de auditoría interna, por áreas de auditoría externa, estaría realmente gran parte de la detección de los eventos de fraude, ¿sí? Porque claramente estamos hablando de un monitoreo, estamos hablando de unas actividades de supervisión que deberían llevar a que uno esperaría que ahí estuviera la detección del fraude, pero realmente no es así. La mayoría de la detección del fraude, que en este caso es el 42%, obedeció a lo que se conoce como TIP. ¿Qué es TIP? Realmente es las líneas de denuncias éticas. Algunos lo llaman líneas de denuncias anónimas, otros lo llaman la línea de ética y cumplimiento, a través de la cual terceros, y no solo hablamos de que esos terceros son trabajadores, sino que pueden ser clientes, asociados, proveedores, accionistas, inversionistas, terceros que ni siquiera guarden relación con la organización. Tienen mecanismos para poder denunciar, quieran o no anónimamente, es una elección de ellos, el tipo de eventos que hayan visualizado sin que ello implique un evento del cual yo pueda ratificar una denuncia formal, ¿sí? Claramente la línea de denuncias éticas y de cumplimiento representó el 42% del total de los fraudes que han sido identificados bajo este mecanismo. Esto nos genera un reto muy importante a nivel organizacional y es que hay que crear, hay que fortalecer la línea de denuncias anónimas, ¿sí? O línea de ética y cumplimiento, porque lo que se visualizó en el estudio es que a través de esta línea es que llegó un número de denuncias importantes que permitió identificar el 42% de los fraudes de acuerdo a los casos evaluados por la ACF. Auditoría interna, 16%. Revisiones de la administración, 12%. Documentación evaluada, 6%. Por accidente, 5%. Auditoría externa, 4%. Se llama bastante la atención, el poder que tiene la línea de denuncias anónimas a la luz de una detección de los eventos de fraude. A la luz de quién reportó, y vamos a hablar de esa línea ética, de esa línea ética de denuncias anónimas, ¿quién reportó esos eventos de fraude? Fíjense lo interesante. Empleados, 55%. O sea que el 55% de los empleados denunciaron eventos de fraude. Clientes, 18%. Aunque uno presupone que una línea de denuncias éticas y de cumplimiento anónimas, pues la mayoría de las denuncias deberían ser anónimas. Uno lo creería realmente a la luz de la lógica. Sin embargo, fíjense que no es así. Realmente anónimas fue tan solo, por lo menos a nivel global, 16%. ¿Sí? Y eso, yo pienso que en parte el éxito de por qué anónima solo es el 16, es porque las líneas de ética y cumplimiento, cuando se definen en las organizaciones, tienen unos lineamientos establecidos. Y algunas de ellas, de hecho, hacen alusión a la no retaliación. Es decir, no va a haber consecuencias para un empleado cuando éste denuncia a un tercero, cuando éste denuncia un evento de fraude. Entonces, en la medida en que no hay represalias, no hay retaliación, pues creo que eso genera también cierta confianza a la luz de las denuncias. Pero interesante, solo el 16%. ¿Sí? Bueno, ya tenemos como los comerciales, vendors y otros. ¿Sí? 5%, accionistas 3%, interesante, competencia 3%. Porcentaje bastante diversificado. Ah, perdón, vendor, yo creo que es proveedor. Que es muy importante que lo tengan presente. O sea que aquí tenemos clientes, proveedores, empleados y accionistas, incluido la competencia. Eso significa que la línea de denuncias éticas de cumplimiento, línea de denuncias, debe estar aperturada hacia los grupos de interés. No es una línea ética interna. Indudablemente tiene que estar abierta a que cualquier tercero pueda realizar denuncias en temas de fraude. Un reto excesivamente importante, es un elemento importante dentro de un programa antifraude. Muy bien. Dentro de esa línea ética hay que tener claro que esa línea ética no es solo un correo electrónico,
tiene muchos mecanismos, ¿no? Entonces, aparte del correo electrónico, también está el poder hacer el reporte a través de la página de internet o también poderlo hacerlo a través de una línea telefónica, ¿sí? Es muy interesante dentro del estudio encontrar que es el correo electrónico quizás el que más se utiliza de esas líneas de denuncias éticas, ¿sí? Con un 40%, denuncias a través de web 33%, líneas telefónicas 27%. También es muy interesante visualizar, ¿sí? El tiempo que se demoran en identificar un evento de fraude, ¿sí? Y ahí tener presente el con o sin tener una línea ética. Esa línea ética en algunos países la llaman la hotline. Fíjense algo, los que tienen fraudes que incorporan tener líneas éticas, en promedio 12 meses para identificar un evento. Los que no tienen línea ética, líneas éticas, 18 meses para identificar un evento. Obviamente la pérdida tiene que ser un monto mayor. Claro, es algo excesivamente a tener presente, ¿sí? A tener en cuenta. Muy bien, todo esto para luego alinearnos a nuestros resultados. Bastante, repito, bastante común o hay muchas similitudes definitivamente con los estudios tanto locales como internacionales que se han hecho de los eventos de fraude. Bueno, ¿qué tenemos de las tipologías? Al igual que los estudios internacionales, como el que les mostraba en el caso de la CFE, realmente la tipología que más aplica es la apropiación indebida de los activos, el robo de dinero, el robo de información, el robo de activos físicos. Juega en esta categoría. De acuerdo a los talleres que nosotros realizamos con las cooperativas, ¿sí? Y de acuerdo a los casos que analizamos, visualizamos que el 100% de los casos reportados que analizamos obedecen a apropiación ilegal de activos, ¿sí? De los cuales, en términos de producto, afecta tanto los productos de captación como colocación. En el caso de captación, con un énfasis muy alto a las cuentas de ahorro. En el caso de créditos, sí se podría decir que en modalidades, tanto consumo como microcrédito, como corporativo, son altamente sensibles a eventos de fraude, muchos de ellos relacionados con suplantación de terceros. También visualizamos eventos asociados a ciberataques que terminaron en temas como apropiación de recursos de cuentas de ahorro de asociados, ¿sí? Se visualizó mucho el concepto de ciberataque. Entonces, es interesante porque en los productos de crédito, ¿sí? De crédito hay un componente fuerte en suplantación de terceros o también hay un componente fuerte en términos de información, soportes, fraude documental, a la luz de crédito, ¿sí? Donde hay fraude interno y externo. En el caso de las cuentas de ahorro, o sea, es interesante porque muchos de los eventos guardaron relación fue con ciberataques, ¿sí? Para el caso de cuentas de ahorro. Frente a fraudes internos y fraudes externos. En el caso de fraudes externos, 75%, ¿sí? de los casos reportados en fraude que analizamos en nuestros talleres del sector obedecen a fraude externo. 25% obedecen a fraude interno. ¿Qué implica fraude interno? Implica que conlleva al menos un trabajador al interior de la organización, ¿sí? Es decir, que de cada 100 casos, podemos inferir en una población que 25 llevarían un empleado al interior de la organización, 75 serían fraudes externos. Frente a los factores de riesgo operativo, como bien yo les mencionaba, los eventos de fraude están incorporados en el riesgo operacional, ¿sí? De hecho, podrían ser hoy por hoy el riesgo operativo más significativo para las organizaciones. Frente a los factores, acordémonos que el riesgo operativo se asocia a 5 factores: fallas o falencias en la ejecución del proceso, fallas o falencias en tecnología, infraestructura, recurso humano y eventos externos. Son 5 factores del riesgo operacional.
de los cuales, de acuerdo a nuestra revisión de casos, encontramos que el 50% obedecía a riesgo tecnológico, ¿sí? A fallas o falencias en tecnología, el 50%. El 38% obedecía a fallas o falencias en la ejecución de los procesos. Es decir, nosotros visualizábamos que las cooperativas tenían los procesos muy bien definidos, ¿sí? Tanto para ahorro como para colocación de créditos, ¿sí? Pero lo que falló no fue tanto, digamos, el tema per se, necesariamente la definición del proceso, sino fue más la aplicación del proceso, ¿sí? La aplicación de las políticas y especialmente de los controles, que obedeció a que eventos de fraude se materializaran y que quizás algunos se hubieran podido prevenir si esos controles que estaban definidos en esos procesos se hubieran aplicado de forma adecuada. Tenemos 13% concepto de recurso humano, falencias en recurso humano. Frente a los mecanismos de detección, fíjense que obedece a lo mismo que yo les mostraba en el caso de la ACFE, ¿sí? Y es que la línea de denuncias termina siendo el mecanismo más eficiente para la detección de los eventos de fraude, ¿sí? Entonces, fijémonos que la línea de denuncias representó en la identificación de los eventos de fraude el 37,5%. Es decir, que el 37,5% de los eventos de fraude fueron detectados gracias a las denuncias que se realizaron de estas líneas éticas y de cumplimiento. Luego tenemos en el caso de crédito la gestión de cobranza, porque indudablemente es en la cobranza donde se entran a identificar los eventos de fraude, ya sea suplantación de terceros, ya sea fraude documental, termina visualizándose es en la gestión de cobranza para el caso de los fraudes en otorgamientos de crédito. Para el caso de las cuentas de ahorro, que fue como el segundo también producto muy afectado en función de eventos de fraude, fue la conciliación de cuentas. Entonces, la conciliación de cuentas permitió realmente identificar el 25%. Y el 12,5% nace del monitoreo del área de riesgos. Entonces, de ese monitoreo del área de riesgos se entran a identificar el 12,5%. ¿Qué significa eso? Significa que, uno, las áreas de riesgo sí están generando un impacto en la identificación del riesgo. ¿Quisiésemos que fuera más? Sí, yo quisiese que las áreas de riesgo lograran identificar más eventos de riesgo que solo el 12,5%. De acuerdo, pero por lo menos ya se está creando la conciencia, la cultura de riesgos y los mecanismos, que es indudablemente un reto para las áreas de riesgo, ¿sí? El poder adoptar un conjunto de metodologías analíticas que les permitan la detección de los eventos de riesgo. Es decir, hoy por hoy se habla mucho del uso de herramientas de análisis de información que permitan detectar eventos de fraude. Y es que los eventos de fraude hay que tratar de detectarlos en el menor tiempo posible, porque de acuerdo a esa detección yo puedo entrar a fortalecer mi sistema de control interno. Pero si yo me demoro en detectar los eventos de riesgo, pues dejo una puerta abierta gigante para que sigan realizando los eventos de fraude. Fíjense que de acuerdo al estudio de la CFE estamos hablando de que son 6 meses para detectar en promedio un evento de fraude. Y eso si se cuenta con mecanismos incluidos la línea ética. Y de no ser así, se puede ir a 12, 18 meses. Entonces, imagínense las pérdidas potenciales de un fraude no identificado. Entonces, repito, es por eso tan importante el hecho de que las áreas de riesgo, ¿sí? Entren a implementar, a aplicar los programas antifraude. Hoy por sector financiero eso es obligatorio, porque hay una normativa, no solo SARO, que es la de riesgo operativo, sino también la normativa del sistema de control interno, que hace mucha alusión, y esa se construyó por parte de la superfinanciera bajo el estándar COSO, donde se habla de que uno de los objetivos del sistema de control interno es la prevención de fraude. Entonces, ¿eso a qué lleva? Que las entidades tengan que montar programas antifraude.
que hoy para el sector financiero se entendería es obligatorio por la normativa del Sistema de Control Interno, y hoy SARO, que ya la llaman CIAR, porque ya una norma unificó todos los riesgos. En el caso del sector solidario, pues estamos hablando de la normativa de SARO, de riesgo operativo, pero siendo conscientes de que definitivamente hay que considerar un programa antifraude. Y dentro de ello debemos pensar en la adopción de herramientas analíticas de información que nos permitan generar unas alertas de operaciones inusuales. O sea, ya no vamos a hablar solo de SARLAF a la luz de operaciones inusuales por temas de lavado, sino que hoy vamos a hablar de operaciones inusuales para eventos de fraude haciendo uso de las herramientas analíticas. Muy bien. Cobranza se esperaba que fuera claramente el área que identificara los riesgos en otorgamiento de crédito, porque los fraudes terminan en incumplimientos en las colocaciones de los créditos. Y en el caso de los productos de captación, pues indudablemente la conciliación de cuentas contable, pues indudablemente era la que iba a permitir visualizar los eventos de fraude. Obviamente esto se une mucho a las PQRs, las peticiones, quejas y reclamos que realizan los asociados frente a movimientos en cuentas de ahorro que claramente ellos no han realizado, pero que igual se visualizan en las reclamaciones, ¿sí? Entonces es interesante, ¿sí? Porque cuando yo hablaba de línea de denuncias, ahí incorporamos las PQRs, las peticiones, quejas y reclamos, porque ellos también llegan a través de línea de denuncias, ¿sí? Que puede no ser la ética de cumplimiento, pues es una línea independiente, pero las PQRs son línea de denuncias. Sí, que claramente también están visualizando mecanismos para la identificación del riesgo. Frente a los controles más implementados, frente al tema de los controles, hay que hacer claridad que los talleres, en un porcentaje alto de los casos y de las entidades que se evaluaron, lo que se mostró es una reacción posterior a un evento. Es decir, que estamos es como tapando cada hueco que identificamos en vez de hacer una estrategia que dentro de lo posible tape todos los huecos o vulnerabilidades que tenemos. ¿Sí? Es decir, estamos visualizando un sector más reactivo que preventivo a la luz del tema de eventos de fraude, que van adaptando controles que claramente mejoran el apetito, o sea, que de alguna forma disminuyen la exposición al riesgo, pero siguen siendo controles reactivos de todas maneras. ¿Qué controles eran como los que visualizamos más se implementaron frente a los riesgos identificados? ¿Sí? Claramente, sobre todo especialmente en el riesgo de suplantación de terceros, que obedecía tanto a fraudes de captación como fraudes en productos de colocación, muchas entidades entraron a hacer fortalecimiento a través de uso de herramientas biométricas y dispositivos para tener acceso a las aplicaciones. En cuanto a las herramientas biométricas, pues claramente tenemos dos muy importantes: la biometría facial y también tenemos la biometría dactilar. Y para este año, muy lindo, muy interesante y espectacular, la biometría de movimientos dada a conocer por China, ya hace alrededor como de 3 meses. Otra herramienta biométrica para identificar a terceros. Entonces, muy interesante herramientas biométricas. En el caso del sector solidario, repito, son biometría facial, biometría dactilar, muchos con cruce a la Registraduría Nacional, ¿sí? Importante. En el caso de dispositivos para tener acceso a las aplicaciones, una necesidad de trabajar técnicas de doble autenticación en las aplicaciones, ¿sí? Y en general para cualquier transacción. O sea, digamos que el tema de identificar al tercero previo a realizar una transacción se volvió un elemento excesivamente relevante para las organizaciones. 2, el tema de la capacitación, ¿sí? Los programas de capacitación también se visualizaron como un elemento importante. El capacitar, el fomentar una cultura de riesgos, una cultura a la luz de dar cumplimiento a los lineamientos éticos, es muy importante, especialmente con enfoque a las áreas comerciales, ¿sí? Entonces, capacitar a los asesores comerciales frente a los lineamientos de código ética y conducta, las consecuencias en caso de llegar a incumplir algún lineamiento del código, el régimen sancionatorio.
Ella lo que lleva es a una cultura de riesgos y los lineamientos muy específicos hacia las áreas comerciales. Ejecutar los debidos procesos disciplinarios y sancionatorios. La impunidad es sencillamente un incentivo a seguir cometiendo fraudes, delitos, acciones que son inapropiadas. Entonces, ejecutar debidos procesos disciplinarios, sancionatorios a funcionarios que incurran en estas conductas para prevenir que se siga materializando. Si un empleado que hace fraude a nivel organizacional no tiene consecuencias, pues le está haciendo un llamamiento que todos los demás empleados sigan haciendo fraude. Asesoramiento de abogados laboralistas y penalistas que tengan pleno conocimiento de la adopción y aplicación de regímenes sancionatorios que guíen a la entidad en el proceso de investigación y de levantamiento de cargos. ¿Qué es lo que pasa? Que dada que la normativa laboral colombiana es muy compleja, al momento de denunciar a un empleado y la presunción de la buena fe, pues nos lleva a que el proceso no sea tan fácil. Y el tema de levantar cargos y que detrás lleve un levantamiento de pruebas no es algo tan fácil. Entonces, dentro de las recomendaciones, claramente nace el asesoramiento por parte de abogados laboralistas y penalistas muy expertos en aplicación de regímenes sancionatorios que nos permitan elaborar unas políticas, unos lineamientos muy acordes, ¿sí? Con los empleados, es decir, que no vulneremos los derechos de los empleados o trabajadores, pero que tampoco generemos una impunidad sobre aquel que comete un evento de fraude. También se visualizó el diseño de un sistema de alertas tempranas que permita la detección del fraude, ¿sí? Eso es excesivamente importante. Fortalecer las políticas y controles de las operaciones con mayor incidencia o probabilidad de fraude. Sí, uno siempre busca factores comunes en los eventos de fraude para con base en eso poder dar soluciones que comprometan esos factores comunes. Capacitar a clientes y asociados frente al uso de los portales transaccionales, manejo de riesgos de correo electrónico, riesgos y responsabilidades, ¿sí? Esto es claro, porque es que yo les mencionaba, un evento de fraude puede conllevar a un riesgo reputacional, ¿sí? Entonces, para prevenir ese tipo de cosas y que el asociado se sienta vulnerado ante un evento de fraude y más si algunos de los eventos él los generó, no es culpa de la cooperativa necesariamente. El entender su rol y responsabilidad es importante, porque si no, él va a entender que todo se centra en la cooperativa o en la entidad financiera, cosa que no necesariamente es cierta, ¿sí? Hoy, y eso se visualizó en los talleres, y también creo es muy común no solo en el sector solidario, sino en el sector financiero, y es la famosa ingeniería social. Ingeniería social representa esas herramientas y mecanismos que hoy están usando los delincuentes para hacer que ese cliente o asociado entreguen sus credenciales. Ejemplo, en el caso de los portales transaccionales, las claves, los usuarios, toda la información que requieren para poder hacer el evento de fraude. Entonces, el poder explicarle muy bien a un cliente o a un asociado, ¿sí? Hasta dónde llega su responsabilidad en el manejo de los productos es excesivamente importante para que no sienta vulnerados sus derechos y no estemos generando implícitamente un riesgo reputacional. También visualizamos en muchas entidades del sector solidario el adquirir seguros contra fraudes cibernéticos para proteger las entidades de ataques, ¿sí? De ciberataques. El tema de seguros de ciberseguridad es excesivamente importante para las organizaciones, pero ojo, eso no quita la responsabilidad de tener un programa antifraude con un sistema de control interno que prevenga los eventos de fraude. Porque sí, yo digo, no tengo un seguro de fraude, quedo tranquilo. No, yo no quedo tranquila con un seguro de fraude. Porque un seguro de fraude, si bien es cierto que me va a disminuir el nivel de pérdidas por las cuales yo voy a tener que responderle a un tercero por un evento de fraude, pues no me está solucionando el problema de fondo. El problema de fondo tiene que ir detrás de un programa antifraude con un sistema que tenga un conjunto de políticas, metodologías, procedimientos, indicadores y demás para prevenir dentro de lo posible los eventos de fraude.
Además, recordemos que los seguros de fraude exigen tener esos programas antifraude. Ninguna aseguradora va a aceptar emitir un seguro de fraude si la entidad no tiene un programa antifraude con un conjunto de controles mínimos que dé una seguridad razonable a la entidad. Una aseguradora no va a estar feliz pagando los enemigos fraudes que puedan ocurrir en una organización. Entonces, el programa antifraude tiene que ir detrás de un soporte frente al seguro contra fraude. Porque, repito, de hecho es un requisito en algunas aseguradoras que las entidades tengan el programa antifraude. También estos seguros tienen excepciones en términos de amparos y en términos de que analizan el evento y visualizan hasta dónde llega la responsabilidad de la entidad, sea la entidad cooperativa o la entidad financiera, hasta dónde llega su responsabilidad para definir si pagan o no un siniestro. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Contar con líneas de atención directa. Sí, hablamos de los canales de denuncias para dar respuesta. Cuando hablamos de atención de 24 horas, es porque acordémonos que tanto productos de captación, ejemplo, tarjetas de débito, ¿sí? Tarjetas de crédito y demás, los fraudes en general tienen que ejecutarse en horas de la noche. Entonces, claro, hay que tener indudablemente una línea de atención, ¿sí? Como dicen hoy por hoy, 7 por 24 horas para poder dar respuesta, escuchar, digamos, denunciar estos eventos y bloquear los productos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Contar con factores, más de uno, doble o más factores de autenticación para reforzar la seguridad, especialmente en las aplicaciones, ¿sí? Y con mucho énfasis a los portales transaccionales, ¿sí? Excesivamente importante. Recomendar a los asociados no usar red Wi-Fi pública cuando ingresan a las plataformas transaccionales, porque claro, indudablemente aperturan una exposición a entrada de hackers. Entonces, digamos que estos son algunos, digamos, no se puede traer la totalidad de lo que se visualizó en los talleres porque es amplio, indudablemente está en el informe que se dará a conocer a todos, donde detalladamente van a poder ver mejor lo que yo hoy estoy explicando, pero sí era, digamos, de los controles que más visualizamos se implementaron a nivel de las entidades solidarias que evaluamos, de las cuales se materializaron eventos de fraude. Entonces, con base en estos resultados que yo hoy he presentado, pues se generan unas reflexiones, ¿no? Unas conclusiones frente a lo que se genera. Y es que lo primero es que hay que ser consciente de que los eventos de fraude existen, tienen una tendencia al alza y están generando impactos altos, no solo financieros, sino reputacionales, que de generalizarse podríamos llevar a futuro hasta riesgos sistémicos. Segundo, que nuestro reto es entrar a diseñar, a implementar sistemas de administración de riesgos de fraude que nos permitan prevenir, detectar e investigar los eventos de fraude. No es una buena práctica que cada vez que un evento de fraude se materialice busquemos solucionarlo. Una buena práctica es aquel que realmente reconoce un riesgo y entra a gestionarlo de una forma estructurada, sistemática, con estructura organizacional y procedimientos claramente definidos. Debemos, dentro de los retos, fortalecer los sistemas de control interno, tanto para prevenir los fraudes internos como los fraudes externos. ¿De acuerdo? Entonces, basado en ello, pues llegamos a un programa antifraude. Un programa antifraude que debe tener unos componentes dados, que son totalmente estructurados. Aquí pues los voy a simplemente a mencionar como para que se hagan una idea de cuál es el alcance que tiene un programa antifraude. Pero indudablemente desarrollar cada uno de esos componentes requiere obviamente de conocimiento, requiere de experiencia, requiere de pues hacer bien la tarea, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, ello lleva claramente unos componentes, ¿sí? Uno de ellos, pues, hace alusión al ambiente de control, ¿sí? Y en ese ambiente de control tenemos un único objetivo, se llama generar cultura de riesgos. Hace referencia a definir muy bien las políticas, definir muy bien la estructura organizacional, ¿sí? Los lineamientos internos para generar una cultura de riesgos a la luz del fraude.
Para llevar a cabo esa cultura de riesgos hay que dar cumplimiento a un concepto que se llama las líneas de defensa. Las líneas de defensa en la gestión de riesgos les va a permitir establecer los directos responsables de este sistema, de estos sistemas de administración de riesgos y cómo juega la organización en las diferentes instancias dentro del sistema. Claro, esto también sustenta políticas, lineamientos internos a adoptar. Segundo componente, indudablemente la identificación, valoración del riesgo. ¿Sí? Y es saber a qué riesgos estamos expuestos y qué tipo de impacto, no solo financiero, sino reputacional y legal, nos puede llevar la materialización de estos eventos. Con base en ello, entramos a definir cuáles son los controles. Entonces, estamos hablando de una matriz de riesgos, ¿sí? Que permita identificar muy bien los riesgos a que estamos expuestos. Contar con mecanismos, lineamientos y políticas de investigación, porque es que hay que investigar muy bien y entender demasiado bien el evento de fraude para poder saber cómo se generó, qué falló, porque estas falencias son las que terminan en planes de acción para fortalecer los sistemas de control interno, ¿sí? Entonces, indudablemente, el tema de investigación es claro. Hoy lo llamamos la famosa auditoría forense, que va a hacer todo un análisis de trazabilidad de un evento de fraude para determinar causas, consecuencias, falencias, etcétera, que da la base para el fortalecimiento del sistema de control interno. Un monitoreo y supervisión que tiene que enfocarse en unas evaluaciones independientes que realizan unos órganos de control, ¿sí? O que realiza, ejemplo, una línea segunda, como puede ser riesgo o cumplimiento, para estar monitoreando el adecuado funcionamiento de este sistema, ¿sí? Entonces la organización entra a desarrollar, ejecutar evaluaciones que le permitan ver qué tan efectivo es ese sistema o ese programa antifraudes que creó, el poder establecer aspectos de mejora, medidas correctivas en función a lograr cada vez un mayor nivel de madurez de este sistema de riesgos, que debe llevarme a un nivel llamado apetito al riesgo, que es ese nivel de riesgo que yo quiero, que yo acepto, que para mí es razonable. Es muy, muy importante eso a la luz de las evaluaciones, ¿sí? Claramente, esto conlleva detrás ciertos elementos, como el análisis y monitoreo de la exposición a los riesgos de fraude que tenemos, ¿sí? De negocios o segmentos, la adecuada definición de la estructura organizacional, un enfoque muy, muy fuerte hacia el concepto de líneas de defensa, una evaluación permanente y monitoreo, ¿sí? Del entorno que nos permita identificar nuevos eventos o patrones de fraude que deban ser gestionados, una adopción de políticas, ¿sí? Una definición de controles, una mejora continua, unos planes de acción claramente definidos y todo ello bajo las políticas, metodologías, procedimientos, actividades definidas y debidamente documentadas, ¿de acuerdo? Documentadas. Esto es básicamente lo que quería comentarles en este espacio. Sí, espero haya sido muy claro para todos. Igual, pues invitarlos a continuar en todo este proceso que venimos con el observatorio. Aprovecho para darle las gracias a las entidades que participaron de los talleres. Fue una participación muy activa, con un gran interés hacia este tema, con total transparencia y sinceridad al momento de hablar de la exposición a este riesgo, los controles, las falencias, qué mejorar, qué lecciones aprendidas. Creo que fue realmente muy, muy enriquecedor y genera un producto importante frente a la actividad realizada. Bueno, entonces dándoles gracias a todos, le doy paso a emprender para que luego les explique qué viene hacia adelante. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Clara, por tu presentación y por todo este excelente trabajo durante las mesas
en el Observatorio de Fraude. Gracias a todas las entidades que participaron nuevamente. Y para darle un cierre como a este primer bloque del resultado, la entrega de los resultados del Observatorio de Fraude, quiero darle la palabra al doctor Enrique Valderrama, economista y presidente ejecutivo de FECOLFIN, un gran aliado en este proceso, convocando y uniendo a todas las entidades del sector cooperativo de ahorro y crédito para trabajar alrededor de la prevención del fraude. Doctor Enrique Valderrama, muy buenos días y bienvenido. Doctor Enrique, le voy a enviar la solicitud. Ya que estaba pendiente de las palabras. Igual le Mientras que pedí, logramos la Sí, conexión, muy allá buenos está. días. listo. Muy buenos días a Buenos días, todos. doctor Enrique. Bienvenido. Bueno, simplemente mi intervención es para felicitar esa magnífica conferencia que acabamos de escuchar, que es de demasiada importancia. El tema, los temas que hoy se discuten son temas de mucha trascendencia, de gran trascendencia, por lo que ha ocurrido recientemente, por lo que podemos ver que ha ocurrido recientemente en muchas entidades. Pero quisiera destacarles a ustedes algo antes de hacer una apreciación más larga, y es que nosotros estamos corriendo porque Fecolfin también ha sido víctima de suplantación, y es que andan unas personas diciendo que Fecolfin es como una entidad de crédito y que los va a embargar para quitarle plática a la gente. Nosotros estamos haciendo las acciones. Ya hemos hecho las acciones desde la Fiscalía y vamos a seguir trabajando en el tema porque esto afecta pues nuestra reputación, la reputación de la empresa. Aprovecho esto para comunicarle a todos los asistentes que todo lo que nos puedan ayudar para demostrar que nosotros no somos una actividad crediticia, sino un gremio. Lo segundo es ratificar nuestro compromiso con este proceso que se está llevando a través de emprender, que reconocemos el esfuerzo que han hecho, el trabajo que han hecho, que además queremos felicitar a las 28 entidades que participaron en este evento y que estamos muy interesados en conocer los resultados que se obtuvieron de esta investigación, de este trabajo. Eso va a ser de mucha utilidad para todos. Desde luego, todo lo que acabamos de ver se fundamenta en que hay que manejar toda una cultura de riesgos, no solamente en nuestros empleados de las cooperativas, sino en toda la gente, en todos los asociados, los que hacen uso de las cooperativas. Sabemos que esto va a ser de mucha importancia, porque de ahí pues se va a desprender sacar una serie de elementos de después de identificar pues los riesgos y las tipologías, y después de mirar pues
de haber hecho todo el estudio de casos que pudieron ver que se construya una matriz de riesgo que habían dicho inicialmente y luego que se elabore la guía con una orientación clara. Nos parece que ese producto final va a ser muy importante. De ahí en adelante se va a necesitar mucha capacitación. Y desde luego, para ello, pues, emprender es un experto y nosotros queremos estar con ellos, acompañándolos en esta tarea. Quise intervenir precisamente por eso, para ratificar nuestro compromiso y la importancia que tiene hacer este tipo de estudios, porque no se hace, no se dan unas respuestas simplemente a lo que hace un caso o lo que nos manifiestan un grupo de personas, sino que se hace con base en unas investigaciones claras y sobre todo con unas metodologías que nos llevan a muy punto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por asistir al evento y pasemos entonces a la segunda parte para mirar los resultados de todo este trabajo que han hecho. Muchas gracias, doctor Enrique Valderrama, por sus palabras, compromiso y apoyo de FECOLFIN al Observatorio de Fraude. Para continuar, vamos a seguir con Jairo Gutiérrez, uno de los líderes técnicos también de este observatorio. Pues ya escuchamos a Clara con las mesas de trabajo y ahora Jairo nos va a seguir contando los siguientes pasos y otros avances del observatorio. Jason, muchas gracias. Bienvenido, Jairo. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia a este importante evento. A ver, ya escuchamos los resultados del ejercicio que adelantamos desde el observatorio, las mesas de trabajo, con el que de primera mano o con los que de primera mano logramos identificar algunas aristas específicas acerca del fraude, tanto interno como externo, eh, aplicados en realidad, de hecho, que se dieron en algunas entidades que hicieron parte de los ejercicios. Ahora bien, con el objetivo eh, central de continuar avanzando hacia el logro de los objetivos que nos hemos trazado desde el observatorio eh, y que se haga de forma, ojo que esto es importante, concreta y en el corto plazo, pues desde Emprender hemos diseñado un instrumento, se trata de una encuesta muy sencilla, con el que pretendemos indagar acerca de las causas, los factores y los controles eh, del fraude interno. Digo que es sencilla, que es muy corta, de hecho son solamente 10 preguntas y es sencilla porque casi todas ellas son eh, intuitivas, luego no va a requerir mayor esfuerzo para, para contestarlas. En el fondo, ¿qué estamos pretendiendo con este instrumento? Ojo, alineado con los objetivos y con lo que les acabo de mencionar, que queremos hacerlos de forma concreta, que damos resultados palpables en el corto plazo, porque se diseñó un instrumento. Vamos a indagar no solamente el estado del arte actual sobre sobre esas tres aristas, causas, factores y controles del fraude interno, sino la percepción que tienen cada uno de ustedes. En este sentido es importante que tengan en cuenta que requerimos del concurso de todos ustedes en su diligenciamiento sin importar el rol que tengan ustedes dentro de las entidades. Tengan en cuenta que solamente con la participación de todos, de distintas áreas y distintos perfiles de entidades, que lograremos construir un modelo de identificación, medición, control y mitigación de este flagelo que conocemos como el fraude. En esta primera oportunidad, pues lo trabajaremos con fraude interno, ya vendrán otros instrumentos y otros ejercicios para trabajar fraude externo, para trabajar corrupción y, por supuesto, cibercrimen. Pero en esta primera etapa nos concentraremos en fraude interno. Una vez tengamos esta información en nuestro poder, la procesaremos y la analizaremos a la luz de la teoría, a la luz de los resultados de nuestros ejercicios internos y la contrastaremos con otros ejercicios de investigación que se hayan dado recientemente y les presentaremos a ustedes los principales resultados. Recalco nuevamente que es un ejercicio que depende en la calidad de sus resultados del concurso de todas las entidades y de la mayor cantidad de funcionarios de ellas. Creo que, Jason, ahora me corriges, el link de este formulario se lo vamos a enviar vía correo electrónico. Esperamos
que al cabo de los próximos 5 días tengamos todas las respuestas en nuestro poder para comenzar con el procesamiento de la información y en la medida que lo vayamos realizando, que lo vayamos logrando, les iremos compartiendo infografías e información frente a los resultados para cerrar el ejercicio con un informe mucho más robusto que dé cuenta de los resultados y el contraste, como ya se los mencioné, con la teoría y los resultados de, de investigaciones recientes en la materia. Creo que no es necesario profundizar en los puntos de la encuesta, solamente repito que es muy corta, 10 puntos, es muy sencilla, es casi intuitiva. Entonces, por favor, los invitamos desde el observatorio a que la diligencia y continúen aportando insumos para el logro de los objetivos que nos hemos tratado. Gracias, Jason. Ya la encuesta está en el chat y la vamos a compartir por algunos grupos de WhatsApp para que también puedan complementar la información. Y para finalizar este ejercicio, le vamos a dar nuevamente la palabra a Julia Ardila, gerente general de Emprender, quien nos va a hablar de las próximas acciones o los siguientes pasos que vamos a realizar en el marco del Observatorio de Fraude. Julia. Bueno, Jason, muchísimas gracias a todos por mantenerse conectados. Espero quitarles 2 minuticos más para estar dentro de los tiempos programados. A todos muchísimas gracias, a Fecolfin, a todo el equipo que nos ayudó en la convocatoria. Enrique, gracias por ese compromiso con toda esta iniciativa y a todo el equipo técnico que ha trabajado detrás de este estudio. Muchas gracias y un gran reconocimiento. Como hemos visto, pues seguimos en esa misma línea de profundizar para tener muchos más datos, para tener más información y esto que nos permita robustecer el análisis y, por supuesto, las acciones que se van a desplegar para los próximos meses y especialmente para el próximo año. Como vemos, en las encuestas iniciales que aplicamos, tuvimos algunos datos que nos dieron luz acerca de qué está pasando y de algunos fenómenos, tipologías y demás. La nueva encuesta que estamos aplicando, el nuevo formulario que estamos enviando a través del chat, redes sociales, lo vamos a enviar a los correos electrónicos de todas las personas que se inscribieron para participar en este evento, pues va a profundizar en temas mucho más específicos del riesgo operacional, de los riesgos internos de las instituciones y va a seguir ampliando pues toda esta base de información. Aprovecho también para decirles, muchas personas nos han escrito por el chat o nos han estado preguntando si esta sesión se va a compartir. Claramente se va a compartir, vamos a enviar a todos los que se inscribieron. Algunas personas no pudieron ingresar al inicio de la sesión por un tema técnico. Agradecemos a todos su colaboración, paciencia para poderse conectar. Así que a todos los que estuvieron, no estuvieron, participaron en eventos pasados, les vamos a enviar el link para que puedan reproducir nuevamente esta sesión, compartirla con sus equipos de trabajo si así lo ven, y asimismo en el correo en el que les vamos a compartir el link con el video y con toda la información que se presentó el día de hoy, les vamos a compartir también el link de la encuesta del formulario que acaba de mencionar Jairo, para que todos tengamos oportunidad de contestarlo. Entre más personas lo contesten, muchísimo mejor. Entre más personas se quieran sumar y más entidades se quieran sumar a este ejercicio, pues lo vamos a robustecer y lo vamos a hacer más completo. Próximas acciones 2023. Llegamos a este punto que creo que es bien importante. A lo largo de la conversación y de los temas que se mencionaron, pues lógicamente salen muchos ejes temáticos que queremos atender, muchas líneas de formación, muchos aspectos que analizar, factores de riesgo, causas y demás que tenemos que atacar. Uno de ellos, por supuesto, uno de esos ejes temáticos es el tema de ciberseguridad. Por lo tanto, hemos programado 3 sesiones en esta temática. El primero de ellos, ciberseguridad, una necesidad que no puede esperar. Segundo, crimen en acción, que es desplegar todas estas casuísticas y modus operandi de las bandas criminales que se dedican específicamente al cibercrimen. Y la última sesión va a estar orientada a un ejercicio práctico. Ya les voy a mencionar un poco los temas y las fechas en las cuales vamos a realizar estas 3 sesiones. Así que espero se puedan conectar, puedan estar con nosotros en estas 3 sesiones que tenemos programadas. Y otra de las acciones fuertes que queremos completar terminado este año es conformar nuestro comité antifraude. Para la conformación de este comité nos interesa que
el número de entidades entre mayor sea, pues mucho mejor, que sigamos explorando, que continuemos esas mesas de trabajo que fueron tan fructíferas y que nos arrojaron los datos que les hemos presentado a lo largo de estas 2 horas de intervención prácticamente. Así que es necesario seguir hablando. Yo creo que esto solamente es el inicio. Estamos hasta ahora identificando, hasta ahora viendo pues el impacto que esto tiene y cómo podemos combatirlo. Así que ese comité pues será determinante para planear los ejes temáticos y las actividades del 2024, con todas las encuestas que ustedes nos van a colaborar diligenciando, con la información que ya tenemos de las primeras encuestas, de las mesas de trabajo y demás, pues ya empieza a haber una base inicial de información que nos va a permitir planear las actividades, los ejes temáticos, los factores, las líneas de trabajo que vamos a tener para el próximo año. Así que una vez conformado este comité, la idea es que hagamos unas 2 sesiones, unas fechas tentativas 22 y 24 de noviembre, eso lo vamos a ir confirmando con las entidades que se vayan sumando a esta gran iniciativa para sentarnos, planear, aterrizar a partir de todo esto que hemos compartido y de la información que ya tendremos. Así que estas son las acciones que vienen, particularmente en las 3 sesiones que hemos programado de ciberseguridad. La primera de ellas está programada para el día 12 de octubre. Las sesiones van a ser a las 10 de la mañana, serán de 1 hora. Quisimos iniciar en esta primera sesión con definiciones básicas acerca de qué es la ciberseguridad, qué es el cibercrimen, algunas cifras estadísticas que nos pongan en contexto acerca de lo que está pasando en esta temática, estrategias metodológicas y tecnológicas necesarias para contrarrestar estos fenómenos y la gestión de riesgo como uno de los pilares fundamentales en esta prevención, atendiendo temas de ciberseguridad. La segunda sesión la vamos a hacer el 26 de octubre, nuevamente 10 de la mañana. El tema general será cibercrimen en acción y allí ya empezaremos a aterrizar cuál es la hoja de ruta de un ciberataque. Vamos a contrastar ataques oportunistas versus ataques dirigidos. También vamos a hablar un poco acerca de esta cibermafia que se ha organizado para atentar contra las instituciones. Y vamos a ver algunos de los casos más representativos de cibercrimen que se han conocido, pero pues los vamos a analizar de manera más puntual. Y en la última sesión, que está programada para el día 9 de noviembre, también 10 de la mañana, hablaremos de ¿es una realidad el cibercrimen y cómo funciona? Entonces, por esto desarrollaremos un ejercicio práctico donde se simule el accionar de un grupo cibercriminal que esté acechando organizaciones en Colombia. Esto nos va a permitir no solamente ver la teoría, conocer los casos más representativos o que más se han dado a conocer en esta materia, sino que vamos a ver cómo funciona en un ejercicio práctico y cómo se simula ese accionar de estos grupos que atacan a nuestras organizaciones y que por supuesto estamos todos expuestos a una situación como la que Enrique acaba de mencionar que está experimentando Fecolfin, porque no solamente se atacan las plataformas de transacciones, sino que atacan las plataformas de correos electrónicos, redes sociales y en general todas las plataformas que usa la organización para exponer sus productos y servicios y estar en contacto con su población objetivo. Así que debemos verlo como un todo y como la necesidad de entender. Por eso iniciamos en esta secuencia que nos va llevando desde los conceptos hasta la práctica en esta materia. Tenemos algunos otros temas que queremos abordar. Ética corporativa será uno de los temas que trabajaremos. También están todos los aspectos legales que son necesarios para blindar a la organización, temas de seguros, por supuesto, de operación, de auditoría y control interno. Así que digamos que hay muchas temáticas que hemos ido identificando a lo largo de estas aproximaciones que se han hecho. No obstante, la idea es que el comité antifraude que conformemos, en el que ojalá ustedes participen, sus organizaciones hagan parte activa de este ejercicio, pues continuemos definiendo esas líneas de acción más inmediatas, más importantes y sobre esas podamos construir conjuntamente. Con esto, con la presentación de las actividades que siguen, pues me resta nuevamente agradecerle su participación, ofrecer excusas para aquellas personas que tuvieron dificultades en conectarse al inicio de nuestra sesión. Como les digo, todo lo vamos a compartir, lo vamos a publicar, así que difundamos mucho este video, esta sesión, porque entre más personas estén conscientes y estén alineadas de la necesidad de trabajar en estos temas, pues creo que se va a enriquecer mucho más el ejercicio y será más provechoso para todos. Muchas gracias.
les enviaremos a sus correos electrónicos la información y la programación de las sesiones que vienen de aquí en adelante. Un abrazo gigante para todos y que tengan feliz día. Muchas gracias a todos por haber acompañado toda esta jornada del primer informe del Observatorio de Fraude. Esperamos haya sido muy provechoso para ustedes y sus entidades y que esto se convierta en acciones estratégicas. Nuevamente les recordamos que esta grabación va a ser alojada en nuestro canal en YouTube, Emprender Impulsamos Desarrollo. Se la enviaremos por correo para que ustedes también la puedan compartir y que por correo electrónico también les estaremos compartiendo los informes oficiales y completos más detallados. Si ustedes todavía no están en nuestra base de datos, pueden dejarnos su correo electrónico por este chat o por cualquier uno de nuestros canales y les estaremos enviando la información. Feliz resto de día y feliz fin de semana. Hasta luego.